nutrir esta conversación y esta experiencia. Entonces damos inicio inmediatamente a la ponencia de Ricardo Fuentes y Jaime Ortega. Bienvenidos. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Es un gusto estar acá con ustedes. Nos presentamos, somos de México. Ricardo es doctorante en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de México, y yo profesor en esa misma universidad, pero en otra unidad, en otro campus. Bueno, yo trabajaba normalmente de viajeros, ahora quisimos con Ricardo hacer algo distinto. Entonces les vamos a presentar una reflexión, va a ser una presentación conjunta. ¿Le puedes pasar, por favor? Queremos enfocarnos un poco en esta idea de la difusión de las críticas soviéticas a China, ¿no? Lo que encontramos es un amplio espectro que es el aparato editorial soviético, que se compone de libros, de revistas, de cuestiones especializadas. Si ustedes han visto los libros soviéticos, pues es multidisciplinario. Hay desde libros de ingeniería, de medicina, hasta cuentos para niños, de naturaleza. Hay una universalidad de la traducción, no había jerarquía o no hemos encontrado una jerarquía especial en el inglés, por ejemplo, ¿no? Había una idea de traducir del ruso a los distintos idiomas. Había un apoyo del aparato partidario de los peces locales, pero no era exclusivo. Es decir, el mundo editorial soviético era mucho más amplio que el tema de los impresos. Es un tema que convoca a China y a la Unión Soviética en esta expansión, ¿no? En esta idea de diplomacia. Había un énfasis periodístico, había un énfasis político y también había un énfasis académico. La que sigue, por favor. Lo que encontramos nosotros es que entre finales de los años 60 y prácticamente hasta inicios de los 80 hay una producción incesante de material a propósito de crítica al maoísmo, ¿no? Mao se convierte, no es el objetivo central de los ataques, de las críticas, pero sí ocupa un lugar muy especial. Hay una fuerte crítica a su concepción dialéctica, hay una fuerte crítica al voluntarismo que impone el maoísmo, y hay una idea, digamos, que habla del propio marxismo soviético como el afincado en leyes de la historia que el maoísmo querría saltarse, ¿no? Y esa es la crítica fundamental. Aquí hay dos muy interesantes, de crítica de las concepciones, que es uno de los libros que más circuló, quizás C es el más famoso, el que más tuvo mayor impacto. El marxismo contra el maoísmo es una recopilación de líderes, de los dichos de líderes de los partidos comunistas a lo largo del mundo en contra de China o de Mao, ¿no? Es muy interesante este trabajo de archivo involuntario que hicieron los soviéticos para mostrar las críticas, ¿no? La que sigue, por favor. Hay algunos libros muy interesantes, por ejemplo que se llama Leninismo y los problemas de la China de hoy, que es un intento de crítica de todo tipo de concepción maoísta desde la obra de Lenin, ¿no? Ya imaginarán ustedes el tipo de producción, afincada en las citas, en las referencias, en las certezas ideológicas de los soviéticos, que pues consideraban que ese era su punto de arranque, ¿no? A Mao se le criticaba la falta de conocimiento de los teóricos, su falta de conocimiento de idiomas, y en general se insistía en esta idea de las leyes de la historia. La que sigue, por favor. En términos ya más fuera de Mao, lo que hay es una dura concepción a la cuestión internacional. Desde el punto de vista de los soviéticos, en una literatura que se expandió por lo largo del mundo en varios idiomas, vamos a encontrar una fuerte crítica al papel geopolítico de China. Así es, yo creo que este es el núcleo esencial de lo que encontramos. Tengo que confesar que hicimos un primer rastreo, encontramos 3, 4 cosas, y después, hurgando en la biblioteca del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, que está en la Ciudad de México, pues debimos de haber encontrado 20 libros con este objeto, ¿no? La que sigue, por favor. Hay una idea, ¿no?, del desenmascaramiento, ¿no?, de que los soviéticos van a ser los que van a desenmascarar una corriente pseudo revolucionaria, ¿no? Entonces tenemos por ejemplo, El maoísmo al desnudo, que fue un libro que también circuló mucho, y El maoísmo sin caretas, que es una recopilación de artículos de prensa. Hay una fuerte producción de prensa que es sacada de la prensa soviética y que es puesta en distintos idiomas para hacer crítica de este engaño montaje que sería el maoísmo. La que sigue, por favor. Bueno, está que es un libro pequeñito, ahora hablo de él. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el centro ya hacia finales de los años 70? La geopolítica.
Es decir, la idea de que China está promoviendo con su alianza con los Estados Unidos una guerra contra la Unión Soviética, de que China con su impacto está generando una política de guerra y que se enfila a ser un peligro para la paz mundial. Ya no estamos en la época de la coexistencia pacífica, pero está esta idea de que China está causando un desorden en términos internacionales. Me quedan a mí 2 minutos porque Ricardo va a hablar en específico, entonces paso rapidísimo. Es esto, ¿no? China como amenaza, hay una fuerte crítica a este lugar que China ocupa en el sudeste asiático sobre todo. No hay una crítica muy radical a los maoísmos locales, no hay una política editorial que se enfoque en las escisiones, pero sí hay todo un despliegue conceptual de cómo China estaría jugando una suerte de ultranacionalismo con ambiciones geopolíticas expansionistas. Este sería el núcleo esencial, ya llegando a revisando la literatura, de estas críticas. Bueno, yo tengo 1 minuto más antes de darle la palabra a Ricardo. Estas son algunas, esta particularmente nos pareció muy interesante, la de Campuchea, porque ya es esta crítica a cómo sí está influyendo en, digamos, en las dinámicas geopolíticas de la región. Y habría también una idea de que China estaría en realidad pervertida desde antes de la revolución. Es decir, esta es una operación que los soviéticos hacen en su idea de desenmascarar el maoísmo, de decir, en realidad nunca fueron comunistas, en realidad nunca fueron marxistas, en realidad nunca fueron revolucionarios, en realidad siempre fueron unos expansionistas, ¿no? Es una operación muy extraña que aparece en los años 80, pero que vale señalarla para ver la aceleración de estas contradicciones en ese momento en la escisión chino-soviética, después de los grandes debates del gran salto adelante y de la revolución cultural, ¿no? Entonces, le doy la palabra, bueno, le doy el micrófono a Ricardo, que va a leer en específico. Sí, bueno, muchas gracias, Jaime, y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Bueno, bien, voy a tomarme el atrevimiento de leer, ¿no?, parte de lo que escribimos Jaime y yo, que como él dice, pues es algo ya más específico, y particularmente lo que hicimos es un breve análisis de 2 obras que Jaime acaba de mencionar, en las que consideramos son las que contienen en esencia pues todo este debate que se suscitó en torno pues, a China, a Mao, y desde la posición soviética, ¿no? Bueno, entonces, la idea de esta intervención es presentar un análisis de 2 textos que creemos abordan los temas que serán fuente de gran parte de la discusión que se suscitó en torno al maoísmo visto desde el ente soviético. 2 publicaciones que fueron sacadas a la luz por Editorial Progreso y la agencia soviética de noticias RIA Novosti, ambas publicadas en castellano y ampliamente difundidas. El primero de los textos que más se difundió en lengua española, publicado en Moscú, de crítica a las posturas de China y de Mao, fue el breve ensayo escrito por el periodista y filósofo soviético Fyodor Burlatsky, titulado El maoísmo al desnudo. Publicado en 1967 y editado bajo el sello de la agencia de prensa Novosti, es una obra en cuyas páginas Fyodor Burlatsky presentó una crítica ácida a las posturas teóricas y políticas del maoísmo. De esta forma, Burlatsky encamina un ensayo a partir de su visión sobre el fenómeno de la revolución cultural y desarrolla, a raíz de ello, una crítica a los principales postulados teórico-políticos de Mao, del maoísmo y de la estructura política de la República Popular China. La obra de Burlatsky, consideramos, es un compendio de todo lo que los soviéticos construyeron como un discurso de ataque y discusión para con los chinos y su llamada desviación teórica. Así, desde Moscú se polemizó con lo que los intelectuales soviéticos consideraron como los polos antimarxistas del pensamiento de Mao. El primer punto interesante respecto a la discusión de carácter teórica dentro de la obra de Burlatsky estriba en la pregunta de qué tanto marxismo-leninismo hay en los postulados de Marx. Y es que para Burlatsky, experto en la epístola soviética, pues desde 1959 formó parte de un grupo de intelectuales que en la URSS escribieron el texto Fundamentos del marxismo-leninismo, un libro que se distribuyó como manual años más tarde, pues esta interrogante resultaba crucial. Y según el filósofo y periodista soviético, a Mao poco le interesó la base teórica del marxismo. ¿Cuál era esta base teórica a la que se refiere Burlatsky? Bueno, pues consistía principalmente en 3 cosas: el pensamiento dialéctico, el materialismo histórico y la economía política.
Dicho lo anterior, Burlatsky sentenciaba que el maoísmo podía caracterizarse como la simplificación, esquematización y vulgarización del marxismo, pues Mao, en palabras del autor, y cito, había reducido el marxismo a unos cuantos dogmas que conciernen sobre todo a cuestiones tácticas. Esto nos muestra en cierto sentido cómo la inteligencia soviética, o un sector de ella, ideó todo un plan reduccionista para tratar de explicar lo que en China pensaban. Además, para Burlatsky, los chinos y especialmente su dirigente cometieron un pecado inexcusable, la chinización del marxismo. Pues Mao, en palabras de Burlatsky, cito, modificó, desecó y desfiguró la teoría marxista-leninista al intentar adaptarla para resolver unas u otras tareas concretas de la revolución en China. Sin embargo, según Burlatsky, ¿qué particularmente fue lo que Mao y sus acólitos desfiguraron del marxismo-leninismo? Y principalmente fueron 4 los tópicos que para el filósofo soviético son lo que genera la crítica, ¿no? El primero de ellos es la idea maoísta de que el campesinado puede ser la vanguardia revolucionaria. 2, el culto a la personalidad y la dictadura del proletariado. 3, la apología de la violencia. Y 4, una crítica incisiva a las políticas chinas del llamado Gran Salto Adelante y de las comunas populares. En el caso de primero de los tópicos que Burlatsky abordó con motivo de la crítica a Mao y los maoístas, es al que él llama la doctrina de la masa pequeño burguesa atrasada, refiriéndose así a los amplios contingentes de campesinos chinos. Para el periodista y filósofo soviético, otorgándole el planteamiento maoísta de resignificar el papel del campesinado en la revolución, otorgándole la posibilidad de ser la vanguardia revolucionaria en contraposición a lo estipulado por el canon marxista, daba exclusivamente este poder a la clase obrera, ¿no? Lo cual para Burlatsky y para los soviéticos, pues esta posición maoísta de la vanguardia del campesino pues era una desviación teórica. Tanto así que Burlatsky la llamó una desviación campesina. El centro del debate recayó en ideas ortodoxas que asumían a los campesinos como masas atrasadas y con una mentalidad pequeño burguesa. Gente incapaz de construir un discurso articulado y potente para la revolución. El campesinado, dirá Burlatsky, no puede ser la fuerza predominante y rectora de la sociedad, está disperso e inorganizado y por añadidura no posee la cultura y los hábitos de dirección necesarios. De ahí, creemos, en gran medida surgirá aquella idea ampliamente difundida de considerar al maoísmo como un movimiento proclive al antiintelectualismo, ya que se apoyaba, y cito, en fieles partidarios incapaces de pensar. Todo ello para el filósofo soviético era una muestra del claro antimarxismo de Mao. Por otro lado, es notorio el interés del autor por recalcar lo que él llama la apología de la violencia, y lo sentencia desde el principio del apartado cuando lo asevera lo siguiente, y abro cita, uno de los aspectos esenciales del maoísmo es la desmesurada exaltación e hipérbole del papel de la violencia, y continúa, y dice, Mao Zedong convierte el principio de la violencia en una ley universal con la que se puede resolver todos los problemas. Y creemos estamos pues ante uno de los máximos aspectos teóricos de Mao que históricamente ha sido mal interpretado, debido en gran parte a textos de divulgación como el de Burlatsky que estamos comentando. Pues si bien Mao teorizó sobre la lucha armada y el argumento se convirtió en una parte medular dentro de su obra, creemos que reducir el pensamiento maoísta a una visión netamente militar es un error y no se está siendo justo con la complejidad que comprende al maoísmo. Y justo eso hicieron los soviéticos y esa idea difundieron en el mundo comunista. Podemos decir entonces que el texto de Fyodor Burlatsky y muchos otros que mantendrán la misma tónica fueron escritos propagandísticos, plagados de ortodoxia soviética y marcados totalmente por el ambiente antichino dentro del comunismo internacional supeditado por la URSS. Sin embargo, para los años 70 el debate cambió un poco, la discusión se tornó quizá más seria y el abordaje desde el ente soviético de crítica al maoísmo y los maoístas se centró en otros tópicos como el económico principalmente. Dicho lo anterior, otro de los textos más difundidos que queremos mencionar es el que ya había dicho Jaime, de Korbach, titulado Teorías económicas del maoísmo, publicado en 1975. En él se discute, ¿no?, sobre lo que los soviéticos consideraban los puntos débiles en el terreno de la planificación económica maoísta. Para Korbach, el gran problema es que los líderes chinos, especialmente Mao, pues habían decidido saltarse fases. Así, para 1958 pensaban construir el comunismo haciendo caso omiso al periodo de transición al socialismo. El ejemplo preferido de crítica eran las comunas donde, y cito, el exceso grado de socialización junto con el nuevo sistema de distribución que reducía a la nada el estímulo material, socavaron la actividad de producción del campesino. Todo lo que sucedía en las comunas era, para los soviéticos, pues una tergiversación de la correlación dialéctica entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción.
La valoración era tajante. Para los soviéticos, la herejía maoísta se encontraba en la anulación de ese papel objetivo, central, articulador, decisivo, que era el despliegue de las fuerzas productivas. El colocar el énfasis en las relaciones de producción era una incoherencia teórica y práctica. Para los soviéticos, la experiencia china no hacía sino invocar el más puro voluntarismo, ¿no? Tal y como lo comentaba Jaime, que fue uno de los tópicos pues, más abordados. Sin embargo, a pesar de esta estrechez teórica, ¿no?, que consideramos, Korbach dejaba ver algunos elementos sugerentes. Por ejemplo, decía que en la conocida tesis de Lenin sobre la primacía de la política respecto a la económica, los maoístas la habían tergiversado, pues consideraron el dictado político como único método que resuelve los problemas económicos. Todo ello no era mal visto en sí, o no del todo, salvo que incluían en su crítica que no había tan dimensión política, sino que era una forma de dictar decisiones unipersonales de la voluntad suprema, ¿no? Y ahí pues, se articula con esta crítica el culto a la personalidad que los soviéticos hicieron de Mao y de los maoístas. Y bueno, ya para concluir, finalmente surge la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos pensar de estas intervenciones que hicieron los académicos e intelectuales soviéticos? En primer lugar, habría que señalar los temas que fueron muy diversos y algunos muy sugerentes, y ver también todos estos escritos como protectores de una versión de la filosofía a la que acusaban de estar siendo tergiversada. No obstante, consideramos que resulta importante para la historia del maoísmo comprender también las críticas que se elaboraron hacia sus posiciones teóricas, pues al final cualquier identidad política se expresa también en lo que otros dijeron de ella. Esta es apenas una primera aproximación, como dice Jaime, pues nos dimos a la tarea de buscar y hay muchos textos y pues urge, ¿no?, que podamos hacer un trabajo más elaborado, más amplio y pues bueno, el debate sigue abierto. Muchas gracias.